Seguimos ahora con la presentación del licenciado Luis Fernando Astorga. Él es director del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, y él nos va a desarrollar el tema de las universidades públicas y los derechos de las personas con discapacidad. Como les decía, él es el director ejecutivo para América Latina del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, periodista, consultor en discapacidad y derechos humanos, activista político y social, ha sido participante activo en todo el proceso y representante de las ONG de los países de las Américas en el grupo de trabajo del Comité Especial de Naciones Unidas para redactar el borrador de la Convención. Así que los dejo con micrófono. Buenos días a todas y a todos. Me complace mucho estar acá. Le agradezco a la comisión, a la CIAD de la UTN, la invitación, y particularmente a Liliana Rojas. Me corresponde a mí desarrollar un tema que, bueno, ya bastante fue introducido por mi amiga Mildred, así que algunas filminas las voy a pasar muy rápido y otras les va a servir como trabajo de repaso, porque hay en las bases algunas coincidencias. Vamos a hablar sobre universidad y particularmente las universidades públicas y los derechos de las personas con discapacidad. En una semana que antes no era muy trascendente en este tema, y en un día como el de mañana, que es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. No sé si ustedes saben, históricamente ha habido un día internacional que es el 3 de diciembre, pero hace poco tiempo, por impulso de un diputado, se promulgó una norma en la Asamblea Legislativa que fijó este día, y la referencia es la entrada en vigor de la ley 7600, que fue el 29 de mayo de 1996. Precisamente ese diputado me preguntó, yo le sugerí esa fecha, y lo digo no por vanidad, sino porque he estado muy metido en este tema, y desafortunadamente es una fecha, lo comentaba ahora en la mañana, donde hay una expectativa de algo, pero no es un cambio. A veces una efeméride se da celebrando algo extraordinario. Acá estamos celebrando que hay una norma, pero ya lo podremos ver, es una norma de extenso incumplimiento. Vamos a ver en 4 rápidos capítulos. Sí, pero puedo ir controlando de acá, ¿no? Perfecto. No, está bien. Vamos a pasar rápido sobre la situación general de las personas con discapacidad, las miradas acerca de la discapacidad, que ya esto lo abordó antes Mildred, la normativa vigente en Costa Rica y más importante, y el cuarto, lo que serían las obligaciones, los grandes desafíos que tiene la universidad. Lo primero, sobre este capítulo 1, vamos a pasar esto rápido. ¿Qué es la deficiencia? Miren, en este tema hay mucha polémica. Precisamente la convención, en el preámbulo, ahí colocamos un punto en que plantea que la discapacidad es un fenómeno que evoluciona, y es precisamente exponiendo una prevención, porque si ustedes ven en Naciones Unidas, ustedes regresan a Naciones Unidas en los años 80 y no éramos personas con discapacidad. En el lenguaje de Naciones Unidas éramos personas impedidas, pero impedidas, con un impedimento. Incluso en la convención hubo toda una discusión si se ponía impedimento o deficiencia. Entonces vean que estos son temas todavía muy frescos. Deficiencia tiene una connotación negativa. Se ha intentado
desde España, un compañero, un luchador, de meter el término diversidad funcional. Lo que pasa es que yo me refiero más a los temas que ya son universales, o sea, personas con discapacidad, eso ya es usado en todos los tratados internacionales, en el caso nuestro, en el de la ONU, en la OEA, las principales normas. Entonces, para no ponernos a discutir sobre aspectos etimológicos y filosóficos, yo prefiero ser práctico, porque yo me defino sobre todo como un activista político. O sea, cuando hablamos de derechos humanos, no me hablen de derechos, de antropología, de sociología, es de acción política. Y de eso es lo que voy a hablar hoy. La deficiencia es parte de la condición humana. Es decir, esto nos puede, en la evolución de nuestras vidas, puede ser que nos saquemos la lotería y nunca que enfrentemos una situación que genere una deficiencia. Pero la mayoría de las personas en sus vidas enfrentan situaciones de cambio de vida por una deficiencia generada por una enfermedad, generada por un accidente, ¿verdad? La OMS define deficiencia como toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Vean, en mi caso, yo hasta el año 86 la estaba corriendo como ustedes, muy dinámico, y tuve un accidente de tránsito del que fui víctima y perdí mi miembro inferior derecho a la altura de la cadera y el izquierdo es limitadamente funcional. Pero a veces Messi se lo desea, de piso. Bueno, esa es mi condición. Se me afectó toda la estructura musculoesquelética, ya yo no soy simétrico, pero sobre todo se me afectó la funcionalidad, de que uno tiene con las dos piernas, caminar, correr, subir, bajar, etc. Las deficiencias, efectivamente la convención, se armó toda una discusión en ese artículo 1 que antes citó Mildred. Y efectivamente, en la convención ustedes dicen que personas con discapacidad, ya no define discapacidad, sino personas con discapacidad incluyen. Cuando algo se dice que incluye, es que quedó abierta. Esa es la idea, que quede abierta. Se fijan 4 categorías: física, sensorial, intelectual y mental. Yo prefiero, y eso es lo que hicimos en Naciones Unidas, pero hay estados que no se opusieron, de meter el término psicosocial en vez de mental. Y en alguna normativa latinoamericana aparecen como sinónimos. Entonces, las personas con discapacidad intelectual y psicosocial aparecen como personas con discapacidad mental, pero ya la convención abre al meter intelectual y mental, obviamente no está aceptando ya esos como sinónimos. Y ya las condiciones, ustedes pueden ver, ya hubo algunos ejemplos de deficiencias físicas como amputaciones, lesiones medulares, espina bífida, las deficiencias sensoriales, ceguera, sordoceguera, sordera, intelectuales, deficiencias sociales, que serían trastornos, porque de ahí la psiquiatría cuestiona enfermedad, sino trastornos mentales. Muy bien. Efectivamente, lo que les decía, en el preámbulo de la convención se habla de que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras del entorno. Vea que son deficiencias y barreras lo que genera discapacidad. Si ustedes ven todavía la ley 7600 y la misma convención interamericana, la convención de la OEA, tienen como sinónimos deficiencia y discapacidad. Vean, dicen discapacidad es todo tipo de deficiencias, son sinónimos. La de Naciones Unidas, por el cambio de enfoque hacia el modelo social, no lo establece como sinónimos, sino como una composición, ¿verdad? Es cuando hay deficiencia, pero afectada por un entorno. Y bueno, ahí está la definición que les decía, que está en el artículo 1. Entonces, ¿por qué el artículo 1?
Ustedes van a la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y no hay ningún artículo que diga mujer es, ¿ya? Ni tampoco en la Convención sobre los Derechos del Niño, porque ya Naciones Unidas en el sistema, a través de UNICEF, define niño como todo ser humano menor de 18 años. Pero ¿por qué hubo necesidad de este descriptor en realidad? ¿Por qué? Precisamente por lo que planteaba antes Mildred. O sea, hay que definirlo porque hay muchos acercamientos a las personas con discapacidad, ya sea que los países lo reducen o lo amplían. México, impulsor como Estado de la Convención originalmente, definía un 2% y Brasil 14.5%. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Bueno, precisamente el descriptor con el que trabajan los institutos de estadística. Esto hizo que ya se definiera la población meta en el artículo 1 de la Convención. Muy bien. ¿Cuántos somos? Esto es un misterio. En Costa Rica no se ha hecho un estudio riguroso que determine cuántas personas con discapacidad, sobre todo dentro del marco de la Convención, dónde se ubican y cuál es su condición. Si ustedes ven aquí en una encuesta de hogares del 98 se dijo que era 9.6, el censo del 2000 dijo que 5.3, el censo del 2011 que 10.5. Mientras tanto, el informe mundial sobre discapacidad de OMS, de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, ya con el enfoque de la Convención, dice que al menos somos un 15%, y somos en la Tierra más de 1.000 millones de personas con discapacidad. En América Latina, a partir de esta apreciación cuantitativa, seríamos alrededor de 80 millones, y nosotros andaríamos rondando, yo digo, entre 400.000 y 600.000 en Costa Rica, según lo que se aplica. Si es el censo del 2011 con 10.5, o si es esta mirada desde la OMS y el Banco Mundial en el Informe Mundial sobre Discapacidad. Lo real y concreto es que hace falta ese estudio, que sería aplicar ni más ni menos el artículo 31 de la Convención, que establece la obligación del Estado de investigación estadística. Porque para diseñar políticas públicas inclusivas se requiere saber cuántos somos. Si ustedes invitan a almorzar a una familia, no es lo mismo que le lleguen 5, 10 o 15. Entonces no van a ser la misma cantidad. Entonces las políticas públicas se diseñan sobre números concretos, y aquí todavía lo tenemos como un misterio. Ahora, ¿hay aumento? Sí. Yo he encontrado posiciones, recuerdo una muy retardataria de un director del Hospital de Niños, que pensaba dentro de su prejuicio que con buen esfuerzo de prevención, no de la discapacidad, se habla de prevención de la discapacidad y eso es incorrecto dentro del enfoque actual, es la prevención de la deficiencia. Efectivamente, por ejemplo, el tamizaje que se aplica a los niños podía evitar hasta 35 enfermedades. ¿Sí? Eso es prevención. Igual que el INSS, cuando desarrolla campañas de prevención de accidentes, es prevención de las deficiencias, porque la prevención de la discapacidad serían políticas públicas inclusivas, que es otro concepto. Pero hay el Informe Mundial sobre Discapacidad establece que hay un incremento, ¿verdad? ¿Por qué? Por el envejecimiento de la población, por enfermedades como la diabetes, como las enfermedades cardiovasculares, y una fuente amplísima, más de lo que nos debería preocupar mucho, son los trastornos mentales. Es decir, la generación de discapacidad psicosocial es muy amplia. Ahora, discapacidad y pobreza en América Latina son casi sinónimos. De ese 100% de personas con discapacidad, más del 80% está bajo condiciones de pobreza. Eso lo dijo muy bien Ben Lindquist, que fue el relator
de Naciones Unidas en Derechos de las Personas con Discapacidad. Valga decirlo que ahora tenemos el orgullo de que sea una costarricense la relatora de Naciones Unidas en Derechos de las Personas con Discapacidad, que es nuestra querida amiga Catalina de Bandas. Ben Lindquist nos dice que la discapacidad produce pobreza y las condiciones de pobreza aumentan el riesgo de adquirir una discapacidad. Es decir, hay un círculo vicioso que solo lo podremos romper con políticas públicas inclusivas. Esto lo subraya el informe mundial cuando señala que las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, peores resultados académicos y menor participación económica. También Amartya Sen, que fue Premio Nobel de Economía en el 98, un hindú británico, nos plantea que la línea de pobreza para las personas con discapacidad debe de tomar en cuenta los gastos adicionales en los que incurren cuando traducen sus ingresos en posibilidades de vivir bien. Efectivamente subraya esa idea de Ben Lindquist en ese círculo vicioso, porque hay una serie de gastos adicionales que si el Estado no los asume, los asume la familia, vea que por doble vía, las familias con discapacidad tienen más gastos y los ingresos muchas veces se ven disminuidos, porque esa persona no va a estar vinculada a la actividad productiva, y si hay un familiar que le acompaña, que le asiste, tampoco va a ser generador o generadora de ingresos. Eso genera todas las condiciones para empujar a esas familias a la pobreza. Un tema que es muy importante es la invisibilización. Es decir, las personas con discapacidad hemos estado fuera de los informes de derechos humanos. Ustedes ven informes de la última década del siglo XX, verán que no se nos menciona, se menciona los derechos en general, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y grupos específicos, mujeres, indígenas, afrodescendientes, en el caso nuestro, niños y niñas, pero personas con discapacidad. No éramos objeto ni siquiera de la mirada de los derechos humanos. Esto empieza a cambiar, sobre todo en la década anterior. No hemos sido objeto de investigación estadística, como les planteaba, hay números todavía no bien definidos, y obviamente no hemos sido incluidos de manera adecuada en políticas públicas y también en la vida cotidiana. Es decir, muchas personas con discapacidad simplemente no existen. Incluso las familias, como se ha señalado, los han tendido a ocultar. Hay algo que siempre señalar, que dentro de las personas con discapacidad, bueno, hay hombres y mujeres. Las mujeres están en una condición de mayor desventaja estructural y eso genera una situación de mayor discriminación cuando son mujeres con discapacidad. Y en el mismo tipo de discapacidad hay también situaciones mucho más adversas para las personas con discapacidad intelectual y psicosocial que para las personas con discapacidad física y sensorial. Eso, yo estoy totalmente de acuerdo con Mildred, que efectivamente las personas con discapacidad somos un grupo y se acabó, y debemos de luchar juntos y no generar que yo ya resolví, porque es más fácil resolver las barreras físicas y que los otros se la jueguen. No. En Naciones Unidas, debo decir, en la negociación en Naciones Unidas, los grupos actuamos como un solo puño, y eso fue clave para lograr la convención que logramos. Entonces es una situación, digamos, de mayor discriminación, de mayor desventaja, y hay un tipo de discapacidad. O sea, en general, la discapacidad física, sensorial, intelectual, genera lástima. Ese es un sentimiento muy fuerte. La discapacidad psicosocial no genera lástima, genera miedo, y eso es terrible. Es decir, tener un loco en el trabajo, en la escuela, o una loca que estoy hablando con una connotación prejuiciosa, puede hacerse daño, pero nos puede hacer daño, ¿verdad? Mientras que los otros no,
los otros el ciego, persona con discapacidad física, persona con discapacidad intelectual, pues somos más inofensivos. Bien, vamos a ver rápido la mirada acerca de la discapacidad. Eso ya lo abordó Mildred muy bien, de manera muy rica, entonces no voy a reiterar. Aquí lo que tenemos que decir es cómo nacemos y crecemos todavía con esa marca, con ese estigma prejuicioso que nos coloca en una condición inferior. De lo que estamos hablando es de una ruptura de la igualdad. Somos personas inferiores porque se nos subestima en nuestra condición de ser humano. Ya lo otro, que es motivo de vergüenza social, la relación mágica existe muchísimo, ustedes lo pueden ver en amplios reportajes, pero en distintos países, pero aquí mismo, ¿verdad? Es decir, ¿qué pecado cometimos para que naciera este niño así? O sea, ¿la marca de qué? De la ignominia, del demonio, ¿qué fue lo que pasó? Efectivamente hay distintas miradas acerca de la discapacidad, depende del ángulo, de la ciencia, del abordaje. Entonces hay autores que efectivamente hablan de distintos modelos, de distintos paradigmas. Yo me centro, efectivamente coincidiendo con Mildred, en los que para mí son de mayor claridad y utilidad, no solo pedagógica, sino política. Estos tres: la mirada caritativa tradicional, el modelo médico rehabilitatorio y el modelo social, un enfoque de derechos humanos. La mirada caritativa es muy sencilla, está muy presente en nuestras sociedades. Yo estoy seguro que si ustedes toman a 100 personas ahí en la calle, en el centro de la Abuela, San José, tal, y hacen una encuesta con preguntas claras, este va a ser el modelo que está más instalado en la sociedad. Lo replican los medios de comunicación, lo replican las iglesias, lo replican las familias, las escuelas, etc. Esta mirada caritativa con el sello del pobrecito y la pobrecita, ¿verdad? Aquí había una iniciativa que estuvo instalada por muchos años y que es una fábrica ideológica de este modelo, que son las teletones, que desafortunadamente están instaladas en América Latina, en España, en algunos países con esta perspectiva. En México, en Chile, a mí una vez un taxista chileno me decía: es que uno aquí en Chile, si no da plata para la teletón, para los minusválidos, uno se siente culpable. Efectivamente, eso es lo que lograron, sobre todo don Francisco, Mario Kresburger, que es un mago en la comunicación y nos ha hecho un enorme daño con eso. Ahora, con esa visión que se tiene, ¿quién va a pensar en el desarrollo de las personas con discapacidad? Nadie. Es decir, están ahí, que se queden en sus lugares y démosles algo para que no tengan unas vidas tan tristes. Lo otro es convertirse en el paciente perenne. Yo tengo una deficiencia física que usted la observa y ya, es decir, yo puedo estar tan enfermo o tan sano como cualquiera de ustedes. Una vez en un aeropuerto, el muchacho ahí del counter no me pidió solo el boleto o el pasaporte para verificar el boleto, sino me pidió un certificado médico. Imagínense, ese es como él tenía perfectamente instalado el modelo médico de simplemente ubicarme como un enfermo, ¿verdad? Y vea que todo lo del modelo médico se centra, como decía Mildred, en la cura, en la rehabilitación para normalizar a esa persona. Es decir, en un entorno como sea, no importa, es normalizar esa persona. La rehabilitación es un fenómeno más que del campo de la medicina, es el campo de la economía. El modelo rehabilitatorio se desarrolla sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Ustedes piensen, en las trincheras iban jóvenes, es decir, los generales, el Estado Mayor no era el que se ponía al frente en la lucha cara a cara con el enemigo de los dos bandos, eran jóvenes. Algunos murieron y los que no murieron obviamente quedaban en una condición
de difícil inclusión automática. Entonces había que pasar por procesos rehabilitatorios para recuperar esa fuerza productiva. Ahora, yo no tengo nada contra la rehabilitación, eso es distinto. Yo viví un proceso de rehabilitación. Lo que yo no acepto es que convertirme, dejar de ser persona y convertirme en un paciente perenne con derechos limitados. Acá hay un enfoque ya distinto. Este enfoque que se centra ya en el modelo llamado modelo médico no es nuevo. O sea, esto se empieza a desarrollar sobre todo en la década de los 60 en los países escandinavos, en Inglaterra, en Estados Unidos, y hay una serie de precursores. Pero la diferencia es que era una idea, algo que se luchaba para concretar. La diferencia es que hay un tratado ahora internacional de derechos humanos de Naciones Unidas que hace vinculante y obligatorio para los estados orientarse en la construcción de la política pública con este modelo. Es un cambio completamente nuevo. La discapacidad, decimos como Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo en el 2005, la discapacidad es una variable que resulta de la interacción entre una variable que tiene que ver con la funcionalidad de la persona y otra variable que está relacionada con el entorno y la organización social. Yo creo que Mildred abundó bastante en eso, entonces no me voy a detener acá. Y esa fórmula, vean que Mildred, esto lo impulsamos nosotros como IDI, esta fórmula, desde el 2005. Ya luego hay otras variables, hay otras formas de enfocar esto. Nosotros quisimos hacerlo muy simple porque es una ecuación. Esta no es la ecuación de Einstein sobre la materia, digamos que sí es muy precisa. Esta es simplemente para efectos ilustrativos una relación, eso no es Luis Fernando, sino limitación funcional por entorno es igual a discapacidad, ¿verdad? Entonces, obviamente que es lo mismo que planteó Mildred, pero a partir de una división, de una fracción, pero es lo mismo. Hay una relación condicionada, ¿verdad?, que aquí es proporcional o inversamente proporcional. En este caso, si hay mayores barreras, hay mayor la discapacidad, ¿cierto? Ahí es proporcional. Ahora, la numeración que ustedes ven acá es similar a la ilustrativa de Mildred, en donde si hay una limitación funcional, digamos, a mí me dan una limitación funcional 3, para decir un número, y estoy en Suecia o en Finlandia y ahí hay una serie de condiciones de inclusión muy fuertes, no solo físicas, sino en la educación, en el empleo. Entonces se van reduciendo las barreras, entonces la discapacidad se reduce. Pero si estoy en Haití, la situación cambia diametralmente porque las barreras son tan grandes que va a dar un valor de la discapacidad muy alto. Y si estoy en Costa Rica, bueno, en una situación intermedia pero complicada como la que vimos, va a dar también un valor alto. Ahora, hay algo que es muy importante en los tres modelos. El modelo caritativo discrimina a la persona, la establece como inferior, o sea, realmente no nos consideran personas, esa es la realidad. El modelo médico nos considera más pacientes permanentes, y el cambio en el modelo social es, en primer lugar, la diversidad. Es decir, reconocer que simplemente las personas con discapacidad somos parte de la diversidad humana. Esa es la naturaleza de la humanidad. Pero al mismo tiempo se nos reconoce, y ese es el enfoque de derechos humanos en este modelo, como sujetos de derechos humanos. Y el gran desafío es no ser titulares de derechos, sino gozar y ejercitarlos. Esa es la obligación que tiene el Estado a la hora de impulsar políticas públicas inclusivas. Muy bien. Vamos ahora rápidamente a la normativa vigente. En Costa Rica podemos decir que hay mucho más normativa que esta.
Acá simplemente es, para pasar muy rápido, es la 5347, que es una ley del 73, que es la creadora del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Al Consejo prácticamente en esa ley de creación se le define una rectoría en educación especial y rehabilitación. Estamos hablando de 1973, en el gobierno de don José Figueres. El Consejo es el más veterano de América Latina, y eso dice cosas positivas y no tan positivas, porque cuánto se ha logrado cambiar a partir del Consejo. Yo tengo mi visión absolutamente crítica y franca, que hay compañeros del Consejo, y se los digo, yo no tengo pelos en la lengua para señalarlo. Ahora mismo el Consejo se transforma ya a partir de mañana. El presidente don Guillermo Solís va a suscribir ya la ley. Ya está firmada, imagínense. Mañana lo que es un acto todo simbólico en casa presidencial y se crea la CONAPIS. Pero yo no quiero pensar que es un cambio de nombre, simplemente. El Consejo tuvo la oportunidad, cuando entró en vigor la Convención de Naciones Unidas, de transformarse utilizando el artículo 33, inciso 1 de la Convención, y fortalecerse. Pero me parece que no lo hizo, y yo espero que cambie, porque si no va a ser un ente rector simplemente denominativo, sin sustancia. Para ser ente rector se necesitan dientes, y yo no sé si el Consejo con este cambio echó dientes. La ley 7600 es la ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad del 96. Yo tengo un balance pues realmente negativo, porque aún esta norma es importante, pero no ha generado el cambio que las expectativas generó hace 19 años. Está la ley 7948, que es la Convención Interamericana. Es igual a lo que decía antes Mildred, no es una ley, es una convención del sistema interamericano, que es la convención esta de larguísimo nombre, Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que Costa Rica fue el primer país que la ratificó, pero es un tratado muy centrado. Ustedes comparan el tratado de la OEA y el de la ONU y verán que el de la OEA se centra solo en no discriminación, y es un tratado, digamos, mucho más limitado en ese sentido, mientras que la Convención de Naciones Unidas es una ley, que es la ley 8661, es una convención que se asienta en tres grandes pilares: no discriminación, igualdad, el otro es derechos humanos, y el otro es, y esto es único en los tratados de Naciones Unidas, desarrollo inclusivo. Y ninguno de los otros tratados del sistema internacional, del sistema de Naciones Unidas de derechos humanos, enfoca el tema del desarrollo. ¿Por qué? Porque el trasfondo es la pobreza estructural y la discriminación económica que enfrentamos las personas con discapacidad. Pues la contrarrespuesta es meter el tema a lo largo de la convención. No es que haya un artículo específico del derecho al desarrollo, sino cómo está enfocada es efectivamente el desarrollo de las personas con discapacidad. No es casual que la ley 7600 se promulgara 3 años después de las normas uniformes. Realmente fue muy inspirada en normas uniformes, ¿sí? Ese era un propósito. Les digo esto: Naciones Unidas en el decenio, cuando define el decenio internacional de las personas impedidas, del 82 al 93, el siglo pasado, se plantea ya al final un proceso para construir una convención. Sin embargo, no se dan las condiciones en Naciones Unidas, y entonces se plantea como un documento alterno estas normas uniformes, que son muy buenas, que son un gran avance, pero tienen como debilidad que no son un tratado internacional de derechos humanos. ¿Y eso cuál es el problema? Que no son vinculantes. O sea, en las convenciones de Naciones Unidas o de la OEA, cuando el país
las firma y las ratifica, ya le adquiere una obligación con la comunidad internacional e internamente para cumplirlas. Las normas uniformes son recomendaciones. Pero bueno, en el caso de Costa Rica funcionaron porque orientaron, como en 44 países más en el mundo, la creación de una norma específica que fue la Ley 7600. Una de las debilidades que tiene la Ley 7600 es que el Consejo Nacional de Rehabilitación estaba en contra de la Ley 7600. Esa es la realidad. El Consejo no quería la Ley 7600. Y los impulsores de la convención, de la Ley 7600, disculpen, no querían el Consejo. Entonces ustedes leen la Ley 7600 y en ninguna parte van a encontrar el nombre del Consejo. Se habla de un ente rector, pero un ente rector a crear. Vean que ya ahí hay una chispa de conflicto complicada que sienta mal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el Consejo luego asume? Ya años después, el Consejo, por acción de su directora ejecutiva Bárbara Holz, hace una consulta a la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría Nacional de la República, y la Procuraduría interpreta que esa entidad que no se menciona es el Consejo. Eso es entrar por la puerta falsa de la rectoría, porque una cosa es que una ley define una rectoría y le dé las armas administrativas, políticas y presupuestarias, y otra cosa es entrar indirectamente. Eso genera una debilidad en el origen de esa rectoría que les he mencionado. Es lo que yo señalo, que no tiene dientes rectores, ¿verdad? Así que la Ley 7600, siendo importante en su promulgación, no ha dejado la marca de cambio que hace falta. Y no es que no haya cambio, pero los cambios para mí son todavía muy marginales, son tangenciales. O sea, es muy fácil abrir espacios en los parqueos, en los estacionamientos públicos, bueno, para que no los cumplan, muchas veces no se respeten, pero no, el tema es el acceso a la educación, el acceso al empleo, para que realmente haya más personas utilizando su vehículo para estacionarse en esos espacios, o utilizando el transporte. Es decir, el transporte es un logro. Si hay algo avanzado en la Ley 7600 es el transporte, y aprovecho para decir esto, el derecho a la libre movilidad utilizando el transporte público está mucho más avanzada en la Ley 7600 que en la Convención, porque la Convención no especifica. Y alguien me debería decir, entonces, ¿cuál es la norma que hay que seguir? La Ley 7600, por favor. En derechos humanos, ese es el concepto de progresividad de los derechos humanos. Lo más elevado, donde sea, en un reglamentito ahí oscuro, eso es lo que más vale. Los tratados internacionales se hacen a un lado ante normas internas que tienen mejor reconocimiento, porque si no, imagínense el truco de los estados, aprobar tratados internacionales que hagan menor reconocimiento, entonces sería retrocesos en derechos humanos, y eso, obviamente que ese truco no se vale. Ya les decía, esta convención, a diferencia de todos los otros del sistema de Naciones Unidas, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales, la Convención contra la Tortura, la Convención contra el Racismo, la de la mujer, la de los niños, de los trabajadores inmigrantes, todas estas son del sistema de Naciones Unidas. En ninguna otra participamos tan activamente los interesados y proponiendo y diciendo, porque realmente los negociadores de los estados no sabían ni papa de derechos de las personas con discapacidad, pero quienes estábamos ahí en Naciones Unidas no sabíamos ni papa de cómo funcionaban las negociaciones en la ONU. Fue un trueque. Ellos aprendieron de nosotros y nosotros aprendimos de ellos y nos convertimos en muy buenos negociadores para lograr el tratado que logramos. Mire, yo estuve entre los 40 que redactamos el borrador de la convención, 13 de sociedad civil y 27 de estados. Y ustedes ven el gran logro de ningún tratado ha sido redactado así, todo ha sido
por licitación y expertos, etcétera, que se salen. Nosotros estuvimos ahí negociando esa redacción y el borrador es tan bueno que ustedes comparan el borrador y la convención que salió y verán el enorme parentesco. Es un logro. Y eso no le costó nada a Naciones Unidas, ni un 5. Y eso normalmente en otros tratados cuesta por lo menos 2 o 3 millones de dólares porque tienen que contratar a un grupo de expertos. Precisamente la consigna que no les leía es que surge en ese contexto: nada acerca de nosotros, sin nosotros, que yo la prefiero para ser más inclusiva, nada acerca de las personas con discapacidad, sin las personas con discapacidad, lo hicimos real. Fue una convención construida por las personas directamente interesadas. Hay una cuestión que yo les quería decir. A veces se habla de firma y ratificación como lo mismo. Firma y ratificación es distinto en un tratado internacional. Los tratados, cuando la Convención de Naciones Unidas la aprobó la Asamblea General el 13 de diciembre del 2006 y se abrió a la firma a partir del 30 de marzo del 2007. ¿Qué es abrir a la firma? De que los estados pueden ir firmar, mandar un representante al Ejecutivo y firmar. Cuando un estado firma, lo que le está diciendo a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas que no va a desarrollar acciones que contravengan las disposiciones de lo que contiene el tratado. Eso es lo que equivale a una firma. En Costa Rica también equivale como es un requisito previo para el proceso de ratificación. Pero eso es lo que dice una firma. La ratificación, que es un proceso que involucra al Ejecutivo y al Legislativo, porque el Ejecutivo es el que emprende la iniciativa y hace la consulta en las instituciones para ver si no hay nada que esté mal con respecto al tratado, y pasa a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa en nuestro caso en 2 debates lo ratifica por mayoría. La ratificación es otra cosa. La ratificación es el compromiso del Estado de cumplir las disposiciones que están en la Convención y dejarse y cuando el Estado entrega el instrumento de ratificación, porque es distinto. Un Estado puede ratificarlo internamente y se convierte en una norma interna. Cuando hay consentimiento de obligarse es cuando envía el Estado ya la información a Naciones Unidas, al Secretario General de la ONU, y desde ahí ese Estado es parte de esa convención y tiene todas las obligaciones que le fija la ONU como Estado parte. Eso es Costa Rica a partir del 1 de octubre del 2008. Son 2 fechas diferentes. El 29 de septiembre se promulga, se publica en la Gaceta, o sea, ya es una ley interna. Pero Costa Rica puede haberse quedado ahí, pero 2 días después llega la comunicación a la ONU, ya formal, y se convierte en Estado parte de esta convención. Ahora, esta norma, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es más importante? ¿La convención de la ONU, la de la OEA, la ley 7600? Bueno, lo que tenemos que decir, tanto la convención de la OEA como de la ONU son supralegales, porque son convenciones internacionales, son supralegales de acuerdo al artículo 7 de la Constitución Política. Todo tratado internacional tiene carácter supralegal. Sin embargo, la tradición ya de normativa, de la lectura de la normativa y de la interpretación de la Sala Constitucional ha convertido a las normas internacionales de derechos humanos en normas constitucionales o incluso supraconstitucionales. Eso debería ser un mejor mecanismo, porque aquí es interpretación de una sala, de una sala de lo constitucional. En el caso de Brasil lo resuelven muy fácil porque es de acuerdo a la votación. En Brasil, si una convención, al ser ratificada por las 2 cámaras, pues es un país con una estructura bicameral, Senado y representantes, si los 2 poderes superan los 2 tercios, o al menos 2 tercios, ya se vuelve en norma constitucional. Nosotros deberíamos tener este tipo de normativa para que sea más simple, pero sí es una norma de un rango muy fuerte, la convención o las convenciones de derechos humanos, en este caso la Sala Cuarta les da ese rango constitucional.
En ese caso, la 7600 está por debajo de la convención por esta razón que les digo. Ahora, lo que pasa es que la convención es una norma perfectamente desconocida. En Costa Rica, cuando se habla de alguna normativa en discapacidad, es la 7600 y se acabó. Nada más. Y si hacemos el balance de las 7600, el incumplimiento es bastante amplio en temas fundamentales, como la educación, el empleo. Ahora, imagínense una norma que no la conocen ustedes ahora mismo. Si ustedes fueran este auditorio de unas 80 personas, fueran jerarcas institucional y los agarramos así, les empezamos a preguntar de la convención, se quedan todos. No es una norma que se ha interiorizado en el país. Ya saben, incluso es por la presencia o la sobrepresencia, yo digo, poco efectiva, de la 7600. Una cosa importante de esta convención, un tratado como este, con derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, es de carácter programático, ¿sí? Tiene que transformarse en un programa de acción para desarrollarlo, y eso no se ha hecho en Costa Rica. Ya vamos terminando, que estos aquí son 3 pantallas. Las universidades tienen 3 grandes ámbitos de acción: el propiamente académico, el investigativo y la extensión universitaria, que tiene distintos nombres. Creo que la Universidad de Costa Rica desarrolla como acción social. En el caso de ustedes, extensión y acción social. Muy bien. Entonces, en los 3 ámbitos, obviamente, que están involucrados con el quehacer de un país, de un quehacer de una sociedad. Y siendo este tema, el de derechos de las personas con discapacidad, derechos de las personas con discapacidad, un tema de una enorme importancia política, social, económica, por la situación de discriminación, exclusión estructural, etc., debe ser objeto de atención. Hasta ahora no ha sido un objeto de atención. Bueno, ustedes podrían ser exculpados por ser una universidad nueva, pero las viejas tendrían más culpa, ¿verdad? En el área, en las 3, en el académico, en el investigativo y en la extensión. Es hasta ahora que está ganando un poquito de luz esta perspectiva de comprometerse con los derechos de las personas con discapacidad. Lo dice con palabras muy claras. Obviamente la convención no le fija obligaciones a las universidades, le fija obligaciones a los estados, y a través de los estados obviamente a las universidades, tanto públicas como privadas. Todos estos son del artículo 4, que establece las obligaciones generales que tiene el Estado. Uno tiene que ver con emprendimiento e investigación. Dice emprender o promover, esas son obligaciones de los estados: emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo o instalaciones de diseño universal, etc. Igual el de las nuevas tecnologías: emprender o promover la investigación y el desarrollo y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías. Y la formación de profesionales inclusivos, para promover la formación de los profesionales y el personal que trabaja con personas con discapacidad, etc. Vean los ámbitos. Eso está definido, les digo, en el artículo 4, que es donde podría orientarse las universidades, porque eso es lo que establece. Porque todos son recados para las universidades. Pueden abarcar otros centros, ¿verdad? Pero, porque aquí uno podría decir, bueno, acá mismo se podría extender algunas obligaciones al Instituto Nacional de Aprendizaje en un tipo de campo. No, pero aquí, como en el ámbito que estamos, las universidades hacen esto, y entonces lo que está planteado es cómo hacerlo cuando se trata de personas con discapacidad. Vamos a terminar con estas preguntas, que son los grandes desafíos. ¿Cuántas y cuántos estudiantes con discapacidad han cursado la UTN? ¿Se tiene un registro?
Muy bien, eso es importante saber. ¿Cuántas y cuántos estudiantes con discapacidad están usando actualmente la UTN? Bueno, y aquí vemos algunas compañeras, ¿verdad? Eso es buena noticia. ¿Es accesible e inclusiva la UTN para pensar en estas obligaciones que establece la Convención? Y si existe algún programa de la UTN que facilite la inclusión de las personas con discapacidad. Eso, bueno, un poco lo que hace CACET en la Universidad de Costa Rica, que es precisamente promover la inclusión, incluso desde antes, sino yendo a los colegios para detectar personas, estudiantes de bachillerato. Eso me parece que es una iniciativa muy, muy buena. Termino con esto. Realmente es clave formar profesionales inclusivos. Es decir, abrir este tema a la discusión de ustedes es empezar a sembrar esa semilla con una visión completamente distinta. Pero esto ya no es opcional. Mire, en México, en la Universidad de Querétaro, había un especialista de derechos humanos de la UNAM y me hizo una pregunta que a mí me decepcionó, porque me dice, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con usted, dice don Luis Fernando, con eso de que haya un modelo que ya desaparezca a los otros, dice, porque podríamos trabajar con los 3 modelos. O sea, estoy hablando de un especialista en derechos humanos de la Universidad Autónoma de México. O sea, no entendió que efectivamente el no adoptar el modelo social en la construcción de la política pública es violatorio a lo que establece la Convención, que si uno aplica el modelo caritativo y el modelo rehabilitatorio, contraviene una disposición de la normativa muy fuerte como es la Convención de Naciones Unidas. Eso es lo que tenemos que cambiar, y eso incluye la denominación. Y termino con un chiste, porque yo veo que Mildred los hizo sonreír mucho y eso es bueno. Cuando hablamos de personas, la terminología aquí especial ya anda por todas partes. Le voy a decir, en Paraguay la Constitución dice personas excepcionales. Yo la primera vez que fui a Paraguay, yo dije, seguro me van a recibir en el aeropuerto porque soy una persona excepcional, de acuerdo a la Constitución paraguaya. Pero eso de las definiciones, ya adoptamos personas con discapacidad. Eso de personas con capacidades diferentes o personas con necesidades especiales es terrible. Una amiga mía argentina, la quiero mucho, madre de un joven ya muy grande con síndrome de Down, es una gran luchadora, encontró una discusión entre qué era mejor, persona con necesidades especiales o persona con capacidades diferentes. Y digo, ¿por qué nos enredamos? Ya la normativa argentina dice persona con discapacidad. Dice, porque vean lo relativo del lenguaje que están utilizando. Yo soy una mujer con una necesidad especial. Yo quiero pasar una noche con Antonio Banderas. ¿Y saben por qué? Porque yo pienso que tiene capacidades diferentes. Muchas gracias. Vamos a entregarle entonces el reconocimiento. Voy a permitirme leerlo. Dice Universidad Técnica Nacional, Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad, extienden el presente reconocimiento a Luis Fernando Astorga Gatchens por su valiosa colaboración como expositor en la segunda jornada de análisis hacia una universidad inclusiva, realizada en la ciudad de Alajuela el 27 de mayo del 2015.